Bienvenidos un día más a mi canal de matemáticas. La clase de hoy va a ser una toma de contacto con subespacios vectoriales de R3 y, si nos da tiempo, de R4 también. Vamos a aprender la analogía existente entre los subespacios vectoriales de R3 y la geometría en el espacio, ¿vale? Es una analogía que utilizo yo como método de enseñanza para intentar recordar los pasos a seguir cuando hacemos suma o intersección de subespacios y cuando estamos en R3 y que esa analogía también nos sirva, o sea, ese método de cómo hallar las cosas nos sirva también para R4, ¿vale? Vamos a ver qué es un subespacio de R3, ¿vale? Tenemos, voy a poner, a ver, grueso, 1,3, a ver, 5. Lo voy a poner en color azul oscuro. Vamos a ver, ¿qué tres cosas tenemos en el espacio? Los subespacios vectoriales sabemos que pasan siempre, bueno, tiene que tener tres características principales un subespacio, ¿vale? Tiene que contiene al punto 0, 0, 0, 0, que es un vector que no tiene ni módulo, ni dirección, ni sentido, es un punto, pero que también se puede decir el vector nulo, ¿vale? Siempre contiene al vector nulo. Ha de ser infinito. Infinito quiere decir que si tú tienes un vector que pertenece al subespacio, se ha de verificar que si tú multiplicas una constante por ese vector, también va a pertenecer al subespacio, ¿vale? Es decir, un punto, el 0, 0, 0, si lo multiplicas por 2, sigue siendo el vector nulo que sigue perteneciendo al subespacio. Y además que si tenemos dos vectores, tanto v1 como v2, que pertenecen al subespacio, tenemos que la combinación lineal de los dos vectores, de esos dos vectores también va a pertenecer al subespacio. ¿Qué quiere decir? Pues que mirad, si tenemos un vector, si lo multiplicamos por menos 5, por ejemplo, menos 5, también va a pertenecer al subespacio. Entonces, la analogía con R3, ¿qué tres cosas son subespacios? Pues es el vector, el origen de coordenadas, el vector nulo, el 0, 0, 0. También tenemos una recta también. Mira, si este vector pertenece al subespacio, si lo multiplicas por 3, pertenece al subespacio. Si lo multiplicas por menos 4, también pertenece al subespacio. Si tú tienes este vector y luego tienes este otro vector, que ambos pertenecen a este subespacio, la suma de los dos también pertenece al subespacio. Es decir, estas son las tres condiciones que ha de verificar que un subespacio sea efectivamente subespacio. Siempre contiene al vector nulo, al origen. Si un vector pertenece al subespacio, si lo multiplicas por cualquier constante, también va a pertenecer al subespacio. Y si tienes dos vectores que pertenecen al subespacio, la combinación lineal de ambos vectores también va a pertenecer al subespacio. Vamos a ver qué tres tipos a ver, borrador de trazos. ¿Qué tres tipos de subespacios vamos a tener con la analogía que voy a presentar con R3. R3 es tres dimensiones, tres rectas reales, el eje X, el eje Y y el eje Z. Estamos en la analogía con la geometría tridimensional. Vamos a ver qué tres tipos de subespacios hay. Uno es muy pequeño, lo hago más grande. A ver, sería el origen, una recta. No, voy a hacerlo más grande. Esperad. Es que, a ver, tened paciencia conmigo que tengo que... recordad que hace mucho que no hago esto, ¿vale? Tenemos 4 tipos de subespacios en R3. Tenemos X y Z, tenía que haberlo copiado. Z,
X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Tenemos dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. Dimensión 1 sería nada más, o sea, dimensión 0 sería nada más que el origen, el vector nulo. El vector nulo, a ver cómo lo pongo, el vector nulo es el origen, el vector 0, el vector nulo es el origen, que es el vector 0, 0, 0. Ahora vamos a ver más características, ¿vale? Luego tendríamos dimensión 1, que sería pues una recta que pasa por el origen, una recta con una dirección, V1, ¿vale? Una recta que pasa por el origen. Es una recta, se entiende que infinita. Recta que pasa por el 0, 0, 0 y que tiene este vector direccional, ¿vale? Luego, dimensión 2 serían pues un vector por aquí y otro vector por aquí o este por aquí, ¿no? O este por aquí, que es lo mismo, ese vector, pero cambiado de sentido y multiplicado por esas dos direcciones. ¿Qué hacen esas dos direcciones? Esas dos direcciones generan un plano. Entonces sería un plano con V1 y V2. Serían dos vectores. Esa es la dimensión 2. ¿Y qué pasa con la dimensión 3? Pues que tres vectores linealmente independientes, este tiene la misma dimensión, linealmente independientes del espacio generan todo el espacio de R3. Es decir, esto sería todo R3. Dimensión 3 es todo el espacio. Así que tenemos 4 tipos de subespacios en su analogía con R3. El vector nulo, que es el origen de coordenadas de los ejes cartesianos. Una recta infinita en el espacio que pasa por el 0, 0, 0. Un plano infinito, lógicamente, que pasa por el 0, 0, 0, que tiene dos vectores direccionales. Y la dimensión 3, que son tres vectores linealmente independientes del espacio, ¿vale? Vamos a ver. Un subespacio, todos estos apuntes luego los voy a pasar en PDF, ¿vale? Un subespacio, para definirlo necesita tres cosas, tres cosas. 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Tiene la definición, que son las ecuaciones o condiciones o restricciones que han de verificar, que verifican los vectores. Luego tenemos la base. La base son los vectores linealmente independientes que verifican las ecuaciones. Redimensionar, fijaos. Que verifican las ecuaciones. De antes, ¿vale? Que verifican las ecuaciones. Y luego tenemos la dimensión, que es tan solo el número de vectores de la base. Y se cumple que, vamos a ver, importante, y se cumple que la dimensión del espacio donde estamos siempre es igual a número de vectores más número de ecuaciones. Así que si en R3 hay 4 tipos de subespacios, ¿qué tenemos? Dimensión 0, que es el número de vectores, pues serán 3 ecuaciones. ¿Qué son 3 ecuaciones? Ahora lo vamos a ver. Dimensión 1 serán 2 ecuaciones. Dimensión 2 dimensiones es solo una ecuación.
Y 3 vectores, ninguna ecuación. ¿Qué hemos dicho antes? La dimensión es el número de vectores. Si tienes 0 vectores, es la dualidad del origen, ¿no? De coordenadas, el vector nulo. ¿Es vector o no es vector? Vamos a ver. Esa base, lo que estoy diciendo, el vector nulo, es la base es el número de vectores, o sea, la base son los vectores del subespacio. Si es el vector nulo, se podría decir que la base de ese subespacio sería conjunto vacío, porque es el vector nulo. Entonces, vamos a ver, si es un vector nulo es que es nulo, es un vector, es el 0, 0, 0, pero no tiene ni módulo, ni dirección, ni sentido. Entonces, la base de ese subespacio se le dice que es conjunto vacío, es el vector nulo. Entonces, no tiene, o sea, la dimensión es 0. Y vamos a ver, ese subespacio tiene 3 ecuaciones. Hemos dicho aquí que tiene 3 ecuaciones. Si tiene 3 ecuaciones, ¿qué serán las ecuaciones? Las ecuaciones hemos dicho que son las condiciones o restricciones. Pues son nada más y nada menos que los planos. Vamos a ver, si tenemos la intersección, este plano pertenece a R3. Vamos a cerrarlo. Este plano pertenece a R3 y pasa por el 0, 0. Otro plano sería este, pertenece a R3 y pasa por el 0, 0, 0. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes 3 planos que se cortan? 2 planos que se cortan, a ver, ese y ese, estos 2 planos cortan aquí, deberían cortar en el 0, 0, 0. Cortan aquí y cortan allá, ¿no? Cortan aquí, cortan ahí y cortan allá. Pues la intersección de 2 planos, si lo veis, un plano y otro plano, ¿vale? Cortan en una recta, ¿vale? 2 planos, vamos a verlo aquí. No. 2 planos, un plano y otro plano, no sé yo si me ha salido. Mira, lo voy a copiar. Copiar. Este sí me ha salido, copiar, pegar, pegar. Entonces ahora lo que hago es, lo cambio así. Como ese sí me ha salido. Mirad, esos son 2 planos. Imaginad que esos 2 planos, ambos, pasan por el origen de coordenadas. Pues la intersección de esos 2 planos, será una recta que, si ambos planos pasan por el origen, esa recta también pasará por el origen. Y si luego añadimos un tercer plano, vamos a girarlo así, un tercer plano, más grande, así, a ver, así, un poquito más grande, a ver, así, más grande, así, un tercer plano más pequeño, es que no me cabe, así. Un tercer plano cortará así, pasará también, ese plano y ese plano cortan ahí, sí. Ese plano también corta aquí y pasa por el origen, y entonces si añadimos la tercera intersección, a ver, también pasará por el origen. Bueno, más o menos, la ley del punto gordo, ¿vale? Esos 3 planos se cortan 2 a 2 en rectas que pasan por el origen, y los 3 planos esas 2 rectas, que son planos 2 a 2 que se cortan en 2 rectas, esas 2 rectas también se cortarán en el origen de coordenadas. Entonces, ese punto sería 3 ecuaciones, origen de coordenadas, ¿vale? Es decir, dimensión 0 quiere decir que son 3 ecuaciones, 3 restricciones o 3 planos que se cortan en un punto. Y como hemos dicho que por definición todos los subespacios, sean planos, rectas, o sea, todo tiene que contener el vector 0, 0, 0, vector nulo o origen de coordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la intersección de 3 planos, lógicamente, tiene que ser en un punto, y ese punto es el origen de coordenadas. Entonces, los planos se cortan 2 a 2 formando rectas, y cuando se cortan 3 planos, cortan en el origen de coordenadas. Vale, pues con este dibujo vamos a entender también que serán 2 ecuaciones. 2 ecuaciones
son dos planos. Dos planos, si borramos este plano, pues esos dos planos se cortan en esta recta de aquí. Se cortan en esta recta de aquí. Y esa recta pasa por el origen. Así que esa recta que se corta, donde se cortan esos dos planos es una dirección. Esa dirección es un vector. Dos planos, un vector. Dos planos, un vector. Una ecuación nada más. Una ecuación es un solo plano. Sabéis que un plano pues, se puede definir con dos direcciones que estén dentro de ese plano, ¿no? Y las infinitas posibles combinaciones lineales de esos vectores también caerán dentro del plano, ¿no? El plano es infinito. El plano es infinito. Así que tres ecuaciones son tres planos que cortan en un punto, que como los tres planos han de pasar por el origen, pues lógicamente la intersección de esos tres planos será el origen de coordenadas o vector nulo. Si son dos ecuaciones, son dos planos que se cortan en una recta. Estos dos planos que he dibujado se cortan en una recta y entonces tenemos solo una dirección. Una ecuación es un plano que está definido por dos vectores, así que tiene dimensión 2, tiene 2 grados de libertad de movimiento, 2 grados de libertad que te mueves a lo largo y a lo ancho de ese plano, pero no te puedes salir de ese plano. Y luego tenemos cero ecuaciones, que son cero condiciones o restricciones, no le ponemos ninguna condición a nuestro subespacio, así que nuestro subespacio es el espacio de R3 en general. Así que, de momento, ¿qué tenemos? Las condiciones para que un subespacio sea subespacio son que contiene al vector nulo, que si un vector pertenece al subespacio, ese vector lo puedes multiplicar por cualquier escalar o constante que también va a pertenecer al subespacio, y si tienes dos vectores que pertenecen al subespacio, la combinación lineal de ambos vectores también pertenece al subespacio. ¿Qué cuatro tipos de subespacios tenemos en R3? En R3 son tres dimensiones, podemos pensar en su analogía con la geometría tridimensional. Dimensión 0 es el vector nulo, el origen de coordenadas. Dimensión 1 es cualquier recta del espacio que pase por el origen. Dimensión 2 es cualquier plano que tiene 2 grados de libertad, dos direcciones, que pase por el origen. Y dimensión 3 quiere decir que no tiene ninguna condición ni restricción y que un subespacio que tenga dimensión 3 es todo el espacio, porque con tres vectores linealmente independientes de R3 puedes generar cualquier otro vector del espacio, ¿vale? Total, ¿qué nos queda ahora? Nos queda ver ejemplos. Vamos a ver los dos ejemplos más sencillos, que es el de dimensión 0, dimensión 0, dimensión 0. Dimensión 0 son tres planos, pues habría que inventarse un subespacio que diga el subespacio A es todo vector que pertenece al espacio que verifique estas ecuaciones, que 3x menos 2y más z sea 0, que eso es la ecuación de un plano. En álgebra lineal o en geometría tridimensional, pues es la ecuación de cualquier plano. Nos lo pueden definir así o nos lo pueden, 3x menos, 3y menos 2z igual a 0 y z igual a 0, por ejemplo, ¿no? Nos lo pueden definir así, o sea, A definido por 3x menos 2y más z igual a 3y menos 2z igual a z igual a 0. Nos lo pueden definir así también. Hay muchas formas de definir los subespacios y esto es lo que llaman la definición. Recordad que para que un subespacio esté definido entero, nos tienen que dar la definición, la base y la dimensión. Si nos dan cualquiera de estas dos cosas, nosotros tenemos que ser capaces de hallar la otra. Por ejemplo, ahora, si nos han dado la definición del subespacio, nosotros tenemos que hallar la base. Son tres ecuaciones, sabemos que en R3, dimensión 3, tres ecuaciones son cero vectores. Es decir, no va a haber ningún vector aparte del origen de coordenadas o vector nulo que verifique esas ecuaciones. Vamos a ver. Si z vale 0, y entonces vale 0. Si z vale 0 e y vale 0, entonces x vale 0. Tenemos que ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, 2y más z está triangularizado, 3y menos 2z igual a 0, z igual a 0,
está triangularizado, entonces de aquí sacamos que z vale 0. Si z vale 0, y vale 0, y si x, y z valen 0, entonces también la x vale 0. Así que la base del subespacio A, que es lo que tenemos que hallar una vez que nos dan la definición o las ecuaciones, sería decir que es o conjunto vacío o el vector 0, 0, 0, el vector nulo, ¿vale? Por lo tanto, la dimensión de A, dimensión del subespacio A, es 0. Y ya tenemos las tres cosas necesarias para definir el subespacio. Definición, base y dimensión. Esas tres cosas son necesarias a la hora de definir un subespacio. Y este subespacio es de dimensión 0. Vamos con el siguiente caso más sencillo, que es dimensión 3. Dimensión 3. Dimensión 3 del subespacio, pues nos dicen que el subespacio B está generado por ejemplo, vamos a inventarnos 4 o 5 vectores, los que queramos. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 3, 5 y 0, 0, 1, ¿vale? Pues 4 vectores. Es imposible que haya 4 vectores linealmente independientes de R3. Uno de los 3 va a ser combinación lineal de los otros 2 o 3, ¿vale? Es imposible que haya 4. No puedes generar dimensión 4 si los vectores son de R3. No hay. Entonces lo que hacemos es una matriz que contiene a los vectores para ir discriminando los que son linealmente dependientes. 1, 3, 5, 0, 0, 1. Ponemos los vectores por columnas y podemos hacer Gauss o podemos hacer pues determinantes. A ver, este determinante es distinto de 0, por lo tanto ya sabemos que este vector lógicamente es linealmente independiente de sí mismo. Este determinante de orden 2, 1 menos 0, 1 distinto de 0, ya sabemos que estos dos vectores son linealmente independientes. Vamos a hacer el determinante de orden 3 de estos dos vectores, de estos tres vectores, para ver si es nulo. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 3, 5. 5. Uy, 5, estoy tan desacostumbrada. 5, 2 más 2, más 0, menos 3 y menos 6. Menos 6. Esto es, a ver, esto es 4. A ver, no, 5, 4. Esto es 4. 4. 5, 4, 0, menos 3, menos 6. 5 más 4, 9. Menos 3 menos 6, 9. 9 menos 9, 0. Ese determinante es nulo, por lo tanto, esta columna es combinación lineal de las anteriores. ¿Por qué? Porque antes ya hemos comprobado que estas dos columnas eran linealmente independientes, es decir, no es una proporcional de la otra. Pero esta columna sí que es combinación lineal de las anteriores, por lo tanto tenemos que desechar este vector. He puesto los vectores por columnas, así que vamos discriminando por columnas. Vamos a ver si encontramos así a ojo qué combinación lineal ha hecho que este vector sea linealmente dependiente, es decir, combinación lineal de los otros dos. Vamos a ver si sumamos 1 más 0, 1, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5. Efectivamente, el tercer vector, si esto es V1, V2 y V3, resulta que V3 es igual a V1 más V2, con lo que es combinación lineal de los otros. Este vector se descarta, no aporta información. Estos dos vectores generan un plano, que son este, y este vector resulta que es la suma de los otros dos. No sale del plano. Este vector es combinación lineal de los otros dos, por lo tanto no aporta información en la base. Vamos a comprobar
ya estos dos vectores que son linealmente independientes, que los hemos comprobado con un determinante de orden 2 distinto de 0, es decir, este vector no es proporcional a este, no son, por tanto son linealmente independientes, vamos a comprobarlo con un tercer determinante, un segundo determinante de orden 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 1, que este determinante, al estar triangularizado, el resultado es el producto de la diagonal principal, que es 1 distinto de 0, por lo tanto, ese determinante de orden 3 es el cuarto vector, pongamos V4 no es combinación lineal de los otros. V4 es linealmente independiente. Ya podemos afirmar que la base de B son esos tres vectores, el 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 0, 0, 1, pero que al ser una base generadora de todo R3, podríamos haber dado cualquier otra base, por ejemplo, la base canónica de R3. ¿Por qué? Porque la dimensión del subespacio es 3, así que este subespacio es que es todo R3. Lo podemos decir así, que es todo R3, o que es cualquier vector que pertenece a R3, como queráis, ¿vale? Resulta que este subespacio, como tiene dimensión 3, es todo el espacio. Y vamos a ver los otros, vamos a cortar solo en R3, ¿eh? Si este vídeo llega a 10.000 visualizaciones, haré todos los ejemplos de R4, ¿de acuerdo? Hagamos eso porque ya está, porque no me gusta hacer las clases sola, estoy aburrida. Entonces, base, dimensión y definición. Tenemos las tres cosas del subespacio. Vamos a qué dos formas nos pueden dar cuando tenemos un subespacio de dimensión 2. Dimensión 2. Dimensión 2. Nos pueden, a ver, hemos dicho dimensión 2. Estamos en R3. En R3, como pertenece a R3, tenemos que 3, que es la dimensión del espacio, es igual a 2 vectores y una ecuación. Nos pueden dar el caso que nos den la ecuación y tengamos que hallar los dos vectores, o que nos den los dos vectores y tengamos que hallar la ecuación, ¿vale? Vamos a ver el subespacio C, que es todo vector que pertenece a R3, donde pues nos dan una ecuación, pues por ejemplo que 3x menos y más z sea 0, ¿vale? Pues sabemos que en R3, cuando tenemos una ecuación, necesitamos dos vectores. Va a haber una incógnita que dependa de las otras dos. Tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones, sencillo. Aquí despejamos la y, que es la más sencilla. La y pasa al otro lado y tenemos que y es 3x más z. Y es 3x más z. Y hacemos un paso muy bonito, que es el vector genérico. El vector genérico es un vector cualquiera de R3 donde aplicamos esa condición. La única condición que nos dicen, la única que hemos sacado de esta condición o restricción de nuestro subespacio, es que la y, despejando bien, que la y sea el triple de la primera coordenada más la tercera. Desi, no. Que la y sea 3x más z. Entonces, el vector genérico x y z que pertenece a R3, lo único que nos dicen es que la x no nos dice nada, pero que la y es 3x más z. Este paso es muy importante, porque este sencillo paso nos va a sacar dos vectores linealmente independientes entre sí que ambos verifican la ecuación. Entonces sacamos factor común la x, se queda, ¿aquí hay x? Sí, hay una. En la segunda coordenada, ¿hay x? Sí, hay 3. En la tercera coordenada, ¿hay x? No. Entonces, 0. 0. Más, sacamos factor común la z,
¿Aquí hay z? No, 0. ¿Aquí hay z? Sí, hay una. Y en la tercera componente, ¿hay z? Sí, hay una. Así que, con ese sencillo paso de resolver la ecuación, que es una sola ecuación, una incógnita, va a depender de las otras dos, porque una ecuación son dos vectores. En R3, una ecuación son dos vectores. Despejamos una de las incógnitas y la ponemos en función de las otras dos. Y entonces, con ese sencillo paso del vector genérico, nos van a salir dos vectores linealmente independientes que además ambos a la vez verifican las ecuaciones. Voy a ver quién es. Ah, está interrumpiendo la clase. Lo siento. Hola. Bueno. ¿Te lo puedo escribir, por favor? Es que estoy hablando por teléfono. Ya lo estoy diciendo. Es que estoy en directo. A ver. Buen día. Vale, pues. Ay, luego hago el unboxing. A ver. Sigamos. Resulta que como tenemos en R3 una ecuación, necesitamos dos vectores. El vector genérico va a ser una incógnita que dependa de las otras dos. ¿Cuál va a ser la incógnita en este caso que despejemos? La y. La y nos dicen que es 3x más z. Así que la base del subespacio, la base de C, son esos dos vectores que son linealmente independientes entre sí y además ambos verifican las ecuaciones. Y sabemos ya, lógicamente, que la dimensión del subespacio es 2. Ya tenemos las tres cosas, que es definición, base y dimensión. Subespacio hallado. Este es el caso en el que nos dan la ecuación y nosotros tenemos que sacar la base. Pero ¿cómo sería cuando nos dicen la base del subespacio D, por ejemplo? Base del subespacio D, nos dan directamente la base, ¿vale? Es pues dos vectores linealmente independientes, el 1, 3, 0 y el 0, 1, 1. Por ejemplo, pues ya sabemos que la dimensión de ese subespacio, como son dos vectores linealmente independientes entre sí porque no son proporcionales, la dimensión de ese subespacio es 2. Pues, ¿cómo hacemos para conseguir a partir de esos dos vectores una ecuación? Pues lo ponemos todo dentro de un determinante y lo igualamos a 0. 1, 3, 0, 0, 1, 1, vectores por columnas, x y z igual a 0, punto y coma. Y podemos hacer dos formas, por Sarrus, así, o por adjuntos. A mí me gusta hacerlo por adjuntos. Lo único que por adjuntos tenéis que recordar que a la y se le cambia el signo, ¿vale? Adjunto de la x, tacho su fila y su columna y sale 3. 3x. Recordad que a la y se le cambia el signo. Tacho, tacho, sería 1 por 1 y menos y. Y adjunto de z, tacho, tacho, 1 menos 0, 1. Más z igual a 0. Pues esa es la ecuación que sale al poner los vectores por columnas con x y z igual a 0, punto y coma, ¿vale? Entonces, esta es la ecuación que estos dos vectores verifican. Ponemos la definición. D es todo vector del espacio R3 que pertenece a R3 tal que, pues esa ecuación, que es la misma de antes. Igual a 0. Es la misma de antes. Mirad. Esto sigue siendo dimensión 2. En dimensión 2 te pueden dar la ecuación y tú sacas la base con el vector genérico, o te pueden dar la base y tú sacas la definición con el mecanismo, que es nada más que poner el determinante con las incógnitas de la ecuación, ¿vale? Vamos con, hemos hecho ya dimensión 0, dimensión 3, dimensión 2, nos queda dimensión 1. Dimensión 1. Dimensión 1 es un vector. Un vector, recordemos, son 1 y 2. Qué feo. Voy a hacerlo bien.
Ya que lo hago bien. Si se hace bien, si no, nada. Mira, tenemos un plano aquí que pasa por el origen de coordenadas. Lo copio, copiar y otro vector. ¿He dicho vector? Estaba diciendo plano, ¿vale? Y otro plano, pongamos este, ¿vale? Que si también pasa por el origen de coordenadas, ambos planos cortarán en una recta que lógicamente también pasa por el origen de coordenadas. El origen de coordenadas está aquí, que es el vector nulo, ¿vale? Cortan en una recta de dimensión 1, ese es ese vector, que puede ser ese vector o puede ser ese vector multiplicado por 3 o por menos 5 o por menos lo que quieras, o si tenemos otro vector por aquí, v2, pues la suma de estos dos vectores pues dará ese, ¿no? El caso es que es una recta infinita que pasa por el origen. Esa es la dimensión 1. Pues vamos a ver qué formas tienen si es un vector, es la intersección de dos planos. En R3 un vector son dos ecuaciones o dos ecuaciones un vector, ¿vale? Nos pueden dar las ecuaciones y nosotros sacar el vector, o nos pueden dar el vector y nosotros sacamos las dos ecuaciones. Así que vamos allá. El subespacio E. El subespacio E nos dicen que es todo vector del espacio que verifica dos ecuaciones. Que verifica que 3x menos y menos 2z es 2y menos 3z, ¿vale? Pues nos ha tocado esas dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones vamos a resolverlas. Estamos en R3, tenemos dos ecuaciones, nos va a salir un vector. Así que vamos a poner dos incógnitas en función de una sola, porque el vector genérico nos tiene que salir en función de una sola incógnita para poder sacar solo una incógnita, ¿vale? Venga, pues vamos a resolver eso. 3x menos y menos 2z igual a 0, 2y menos 3z igual a 0. Lo que vamos a hacer es decir que aquí, me voy a poner una i, anda ya, me canso. Una i nomás. I. Pues entonces tenemos que i es 3z. Si i es 3z, nos vamos a la otra y obtenemos que si i es 3z, se nos queda 3x menos i, que es 3z, menos 2z igual a 0. Así que 3x es igual a menos 3 menos 2 menos 5z, que pasa al otro lado como 5z. X es igual a 5 tercios de z. Pues tenemos que y es 3z y x es 5 tercios de z. Así que hacemos el vector genérico, que es un vector de R3, x y z, donde nos dicen que x es 5 tercios de z, ¿vale? La i es 3z y la z, z. Así que nos ha quedado en función de una sola incógnita, por lo tanto tenemos que extraerla de nuestro vector genérico. Se nos queda z, que multiplica a 5 tercios, 3 y 1. Ese vector que pertenece al subespacio lo podemos multiplicar por cualquier escalar o constante, que he decidido que la voy a multiplicar por 3. Así que la base, para crear el denominador, la base de E es 5, 9, 3. Esa es la base de mi subespacio. Como solo tenemos un vector, dimensión de ese subespacio es 1. Así que tenemos definición, base y dimensión. Ya la hemos hallado. Ahora vamos a cuando nos dan la base y queremos sacar las ecuaciones. Imaginad que nos dicen base del subespacio F, voy a coger otra base, cualquiera, es el 2, 9, 1, mirad qué número es más feo, y el 3, 1, 0, ¿vale?
Esos vectores son linealmente independientes entre sí porque no son proporcionales, es muy fácil verlo cuando son solo dos, así que ya sabemos que la dimensión de f va a ser 2. Ahora, a partir de esos dos vectores, tenemos que sacar en R3 dos vectores, es una ecuación, tenemos que sacar la ecuación del plano que contiene a los dos vectores. Así que hacemos un determinante. Perdón, estoy en dimensión 1. Dimensión 1, ese vector nada más, ese vector. Dimensión 1, ¿vale? Un solo vector es una recta. Una recta en R3 está formada por la intersección de dos planos, lo que he dicho aquí. Una recta, ¿vale? Una recta, ¿vale? Una recta es la intersección de dos planos. Pues vamos a hallar esos dos planos. ¿Cómo lo hacemos? Igual que antes hemos hecho el mecanismo de poner los dos vectores por columnas y las incógnitas, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de un determinante vamos a hacer dos determinantes, ¿vale? Porque tenemos que sacar dos ecuaciones. Así que vamos a hacer una matriz, un mecanismo que contenga ese vector 2, 9, 1, que mira que es feo, y vamos a poner x y z. ¿Por qué no puede ser un determinante? Porque no es cuadrado. Así que de aquí vamos a sacar dos determinantes. Pues este y este, por ejemplo. Podríamos sacar la x con la y y luego la x con la z, si queréis. Venga, pues la x con la y y la x con la z. Pues 2x 9y igual a 0, punto y coma. Y el 2x 1z igual a 0, punto y coma. Pues tenemos que 9y, o sea, 2y menos 9x, 2y menos 9x igual a 0 y 2z menos x igual a 0. Pues esas dos ecuaciones tenemos que el subespacio f es todo x y z que pertenece a R3, que nos dicen que pues 9x menos 2y, que queda más bonito ponerle x primero, igual a x menos 2z, da igual cambiarle el signo porque es una ecuación igual a 0, y ya tendríamos la definición, la base y la dimensión. Y esta es la analogía que yo utilizo con la geometría del espacio para poder explicar y que no se nos olvide que en R3 si tenemos una ecuación son dos vectores y si tenemos dos ecuaciones es un vector, y que no se nos olvide que tenemos tanto el mecanismo para pasar de vectores a ecuaciones y el vector genérico para pasar de ecuaciones a vectores, ¿vale? Así que vamos a hacer un pequeño resumen de ecuaciones a vectores, pues es resolver las ecuaciones, el sistema de ecuaciones más vector genérico. Para pasar de vectores a ecuaciones, pues usamos el mecanismo y relacionando vectores con incógnitas, vectores por columnas con las incógnitas de la ecuación. Y ya estaría. Ya está. Pues he tardado 44 minutos en explicar pues lo que es un subespacio, su analogía con la geometría tridimensional, que sabéis que un subespacio pues sería como planos rectas pero que pasan por el vector 0, 0, planos y rectas infinitas que pasan por el origen de coordenadas, que tres cosas nos hacen falta para definir un subespacio, la fórmula de Grassmann para poder saber cuántas ecuaciones y cuántos vectores hay en el espacio. Sabemos que lo más difícil de ver que es que tres planos se cortan en un punto que ha de ser obligatoriamente el origen de coordenadas, los cuatro tipos de subespacios que hay, que es dimensión 0, dimensión 3, dimensión 2 y dimensión 1, y la forma de pasar de unos a otros. Si nos dan las ecuaciones, conseguir los vectores, y si nos dan los vectores, conseguir las ecuaciones. Y terminada la clase de hoy, que ya está bien.